noches. Evidentemente mis primeras palabras son para agradecer al Centro de Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que además del cual me siento muy orgulloso de ser obviamente árbitro nominado. Y yo sí, de repente, contrariamente a lo que algunos esperan, voy a tratar de arbitraje, puntualmente, por más que algunos me conocerán como civilista. Bueno, pero también, siguiendo acá la huella del profesor Vidal, muchos de los que además somos, digamos, profesores universitarios en civil, también tenemos casi una vieja ocupación y bastante profunda participación en arbitrajes. Además he sido miembro de la comisión reformadora de la ley de arbitraje, entonces algo tengo que decir de eso. Sí me preocupan algunas cuestiones. Se me ha ido Leiser, me hubiese gustado de repente que me escuche, pero sí creo que algunas cosas, sobre todo es importante en la ley de arbitraje. Él habló particularmente de la buena fe, pero en realidad hay una serie de principios acogidos. La discusión en la doctrina europea, sobre todo italiana, sobre las cláusulas generales normativas versus los principios, reduciéndolo casi a la problemática del acogimiento por una norma para que se transforme en cláusula general normativa, es bastante discutible. En realidad el concepto de principio también responde, y en esto se comulga bastante con la doctrina anglosajona, con lo que es un patrón, un guía, un estándar, y consecuentemente el hecho que lo acoja una norma jurídica no necesariamente lo transforma en una condición de cláusula general normativa. Por lo menos, por favor, es bastante discutible. Y esto es importante porque ustedes lo ven diseminado en una serie de artículos también, por ejemplo, el Código Civil. O sea, hablamos del abuso del derecho y de repente encontramos en normas de derechos reales una expresa que nos dice las prohibiciones de limitaciones por razón de vecindad y que no puedo elevar la pared más allá de cierto límite. El hecho de que esté acogida una norma no transforma en una situación distinta una concreta aplicación del abuso del derecho. De esta forma, el acogimiento, por ejemplo, de los principios en sede arbitral y concretamente el de la buena fe, es algo que es particularmente importante. Y es que en realidad, aparte de este principio, hay otros que además van a constituir algo fundamental, que va a ser, o que van a constituir el debido proceso en sede arbitral, que además es fundamental, sobre todo en el Perú, porque como sabemos, el Tribunal Constitucional, nos guste o no nos guste, ha planteado, o ha establecido, mejor dicho, claramente la aplicación del principio, o mejor, perdón, de la aplicación de lo que es finalmente el derecho al debido proceso en una serie de procesos y procedimientos que involucran entre ellos expresamente a lo que es el proceso arbitral. Por ende, entonces, este debido proceso en sede arbitral, sin embargo, es sustancialmente distinto en términos de lo que es aquel que puede concebirse en términos judiciales. Porque en términos judiciales, claramente, el debido proceso tiene una serie de connotaciones que van además apoyadas en una serie de principios adicionales, entre ellos, como sabemos, el principio de formalidad, que es justamente contrario a un principio de no formalidad presente en sede arbitral. Por lo tanto, el debido proceso en sede arbitral se supone que reposa en tres grandes principios, que son el principio de audiencia, contradicción y trato igualitario entre las partes. Como sabemos, el principio de audiencia supone que evidentemente no se puede condenar jamás a un sujeto dentro de un arbitraje cuando no ha tenido oportunidad de ser oído en juicio o de ser oído en el proceso. Es regla fundamental en sede arbitral que cualquier resolución o cualquier acto que pueda, digamos, resolver, sea en la secuencia de todo este proceso, en contra de una de las partes, esta parte tiene que haber sido oído para efectos de que finalmente esto pueda ser opuesto a él. Si no, se estaría afectando su debido proceso. El principio de contradicción supone, en cambio, que debe entenderse o debe entenderse este principio de contradicción como el derecho justamente a la parte no solo a ser oído, que es la audiencia, sino de contradecir las alegaciones. Es decir, vamos a escuchar los argumentos que tiene la contraparte justamente para decir, oiga, por esto no procede esto, y en consecuencia usted debe atender también a estas razones para que usted decida en justicia.
Y obviamente el principio de igualdad, que es el tercer principio que constituye el debido proceso en sede arbitral, va a complementar este triángulo fundamental en donde entonces supone que a cada parte en el proceso debemos darle los medios de ataque y defensa que sean suficientes para hacer valer sus alegaciones y medios de prueba. Este triángulo constituye la base fundamental de lo que es la defensa dentro de un arbitraje y consecuentemente el debido proceso en sede arbitral se circunscribe al respeto de estos tres principios. La importancia de esto radica en que el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, al llevar esto a la aplicación a todo proceso y procedimiento, genera toda una discusión en torno a las actuaciones prearbitrales. Desde que éstas, justamente, para un sector de la doctrina arbitral, no constituyen esencialmente un proceso, sino solamente un procedimiento. ¿Qué significa esto? Significa que aparentemente pueden existir algunas diferencias entre proceso y procedimiento. En términos generales, el proceso siempre va a tener como finalidad la composición o resolución de una controversia con base al ejercicio de una acción. Y por ende, siempre dentro de un proceso se hacen valer derechos sustantivos. Y esto supone entonces que existe una pretensión y existe una resistencia. Y lo que es importante, producto de esta pretensión y esta resistencia, se debe dar por resultado siempre la emisión de un juicio, de una resolución, sentencia o si quieren un pronunciamiento en general. La naturaleza esencial de un proceso supone siempre que entonces ante esta existencia de pretensión y contradicción hay un pronunciamiento. Es evidente que dentro de un proceso se puede dar o pueden existir de hecho procedimientos que suponen por definición la regulación de la actividad de las partes a través de una sucesión de actos concatenados que dan lugar al desarrollo progresivo del proceso. Y esto es lo que constituye justamente el procedimiento. Calamandrei, fíjense, tenía una expresión muy clara en torno a esto para referirnos un poco a que, por ejemplo, el procedimiento equivale un poco a las reglas de juego, mientras que el proceso es el juego en sí. Y esto es importante porque los que tenemos actividad arbitral sabemos que bajo la vigencia de la antigua ley de arbitraje, que no tenía una norma expresa de inicio del proceso arbitral, entonces la práctica llevó mucho a que toda la etapa de actos prearbitrales supusieran claramente entonces una composición previa a la instalación del tribunal arbitral, en donde en el acto de instalación se aprobaban las reglas del proceso y se declaraba la apertura del proceso. Y por lo tanto había una clara diferencia entre lo que es un procedimiento de actos prearbitrales versus un proceso que aparentemente se iniciaba en términos de lo que era con el acta de instalación y la aprobación de las reglas de juego. Esto, sin embargo, no es enteramente exacto. La doctrina arbitral comparada es, digamos, mayoritariamente proclive a establecer que el inicio del proceso arbitral se da justamente con la petición de arbitraje. Y esto supone entonces claramente que un proceso puede incluir dentro de su estructura diversos procedimientos. Y dentro de ellos, por ejemplo, el proceso arbitral podría incluir, según una posición doctrinaria, por un lado, el procedimiento prearbitral en el que se desarrollan los actos previos del procedimiento arbitral, que va a venir con posterioridad, y a través del cual se resuelve sobre la admisión del encargo arbitral, la integración de la voluntad compromisoria de las partes y la designación de los árbitros, fundamentalmente. Este procedimiento va a dar lugar entonces a la constitución del árbitro tribunal arbitral y por definición por excelencia es ante todo un procedimiento de naturaleza administrativa. En cambio, el procedimiento propiamente arbitral sería aquel justamente seguido ya ante el árbitro tribunal arbitral, mediante el cual se resuelve la cuestión litigiosa sometida a arbitraje con la emisión del correspondiente laudo. Ambos procedimientos, sin embargo, estarían comprendidos dentro del proceso arbitral, cuyo inicio se daría con la petición de arbitraje y concluiría finalmente con la emisión del laudo. El problema está si el proceso arbitral es el todo, ¿dónde se aplica el principio, el derecho al debido proceso finalmente?
Y fíjense que es curioso esto, porque si hago un repaso muy rápido del universo de regulaciones finalmente en lo que por hoy todavía son las normas de los reglamentos de los centros de arbitraje más conocidos, vamos a ver que el asunto es un poco complicado, sobre todo, por ejemplo, cuando estamos ante el problema del competence y entonces en torno a la resolución de la validez o no de un convenio arbitral. Fíjense que en este aspecto tenemos, por ejemplo, que el reglamento de lo que es el centro de arbitraje de la Cámara de Comercio americana, la AmCham, establece, fíjense en su artículo 15, que después de haber establecido que el proceso arbitral se inicia a pedido de partes con la presentación de la solicitud o petición de arbitraje, señala que una vez cumplidos los requisitos, el secretario general tiene la capacidad de determinar prima facie la competencia administrativa del centro, así como la existencia, validez o alcance del convenio arbitral, sujeto a confirmación del tribunal arbitral. Es decir, acá hay una especie de resolución condicionada a la decisión final de lo que es el tribunal arbitral una vez constituido. Pero hay un pronunciamiento al respecto que no resulta siendo un pronunciamiento firme. El Sistema Nacional de Conciliación y Arbitraje, el CONSUCODE, establece en su artículo 28 respecto a la oposición al arbitraje que estas son resueltas por el Colegio de Arbitraje Administrativo y consecuentemente se resuelven en la medida que se refieren exclusivamente a la competencia institucional, es decir, cuando se discute si es competente o no para conocer el CONSUCODE y su reglamento, lo decide el colegio administrativo. Y cuando se discute el alcance, inexistencia, ineficacia o invalidez del propio convenio arbitral, lo va a resolver el tribunal arbitral. Acá hay una bifurcación en términos de resoluciones de lo que es finalmente el convenio arbitral, dependiendo qué cosa se está cuestionando de ello. Y entonces, fíjense que el reglamento de lo que es al Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Católica señala que lo que es estrictamente la parte referente a lo que supone la parte del inicio del proceso arbitral, se va a dar con la apertura del proceso y entonces va a suponer finalmente, perdón, me estoy equivocando con el reglamento del Colegio de Ingenieros, y estoy echándole la culpa por fuera de los locales, imagínense. El Colegio de Ingenieros del Perú va a decir que finalmente en el artículo 19, fíjense, las oposiciones a la solicitud de arbitraje o inexistencia del convenio arbitral van a ser resueltos por el directorio, es decir, órgano directivo, administrativo y rector del arbitraje. Es decir, hay para todos los gustos, si ustedes se dan cuenta en este universo. El principio de lo que es el respeto al debido proceso en sede arbitral, ya establecido por el Tribunal Constitucional, nos guste o no nos guste, se van a aplicar siempre a cualquier proceso o procedimiento. Y entonces, sean estos procedimientos jurisdiccionales o sean procedimientos administrativos. La esencia, sin embargo, de establecer, por ejemplo, si el principio de contradicción debe ser respetado en un procedimiento que finalmente pueda constituir una actuación prearbitral, va a estar siempre dirigida sobre la base si se debe o no se debe emitir un pronunciamiento al respecto. Y esto va a determinar la aplicación del debido proceso en sede arbitral en la etapa de actuaciones prearbitrales. Si, por ejemplo, yo tengo una petición de arbitraje que se le corre traslado a la contraparte y la contraparte absuelve y podrá hasta oponerse al arbitraje, pero esto va a ser resuelto una vez que esté constituido el tribunal arbitral, es evidente que entonces el hecho de alegar y contestar no constituye por sí solo, por esta sola circunstancia, de finalmente entablar una petición en contradecir lo que es propiamente el principio de contradicción. El principio de contradicción como base del debido proceso en sede arbitral supone necesariamente la emisión de una resolución, supone que se defina fundamentalmente y digamos en resolución, en un pronunciamiento, lo que es el resultado de haber escuchado a una y otra parte. De tal manera que el hecho que si yo tengo una norma en un centro de arbitraje o en una ley determinada que me diga que de la petición de arbitraje se corre traslado, esto no constituye, por ejemplo, una consagración del principio de contradicción.
Lo será si, por ejemplo, me dicen va a resolver el propio centro de arbitraje, en cuyo caso, evidentemente, si hay una vulneración a lo que es el principio de contradicción, este tendrá que ser contradicho ante las instancias que correspondan en su momento, y si es que el arbitraje en la nueva ley prosigue, es evidente que esto podrá ser también objeto de lo que es finalmente un recurso de anulación, aun cuando estemos en una etapa prearbitral, porque forma parte del proceso arbitral. Este esquema es, por favor, importante que se tenga, porque las actuaciones arbitrales, en vía de resumen, les repito, normalmente no apuntan, en términos de lo que es la doctrina comparada, no apuntan a proceder a plantear la necesidad del respeto al debido proceso en general, porque no necesariamente no se consagra la circunstancia que se emitan resoluciones en ese aspecto. Pero no siempre es así. Hay algunos aspectos en las acciones prearbitrales que sí deben siempre responder al respeto al debido proceso. Por ejemplo, los principios de que son finalmente de recusaciones. Es evidente que cuando uno nombra un árbitro, puede estar sujeto a una recusación que es planteada en términos, si la recusación se produce en etapa prearbitral, en principio resuelta, en estos casos, por el órgano administrativo, por ejemplo, de un centro. Distinto cuando está constituido normalmente el tribunal, en donde el propio tribunal decide sobre la recusación. Si esto es así, por más que existe una norma que declara que es irrevisable la resolución de lo que es el centro, una cosa es que sea irrevisable la resolución del centro y otra cosa es que no se hayan respetado los principios de contradicción, de audiencia-contradicción y trato igualitario. Si ha dado lugar a un pronunciamiento, es evidente que tiene que haber sido escuchada la contraparte. Las razones esgrimidas por la contraparte para finalmente decir debe el árbitro actuar o no debe actuar, tiene que haberse dado como base sustantiva del respeto al debido proceso en sede prearbitral. Conclusión: el respeto al debido proceso dentro de un arbitraje comprende las actuaciones prearbitrales. Comprende las actuaciones prearbitrales en la medida que estemos ante supuestos claramente administrativos que van a dar lugar a un pronunciamiento en términos de decisión. Y para que esta decisión sea firme, va a suponer necesariamente que se haya escuchado a las partes y se les haya dado justamente los elementos suficientes para que puedan exponer sus alegaciones y den lugar a una resolución motivada. Normalmente, entonces, y con esto acabo, los actos prearbitrales pueden, de hecho, significar en su gran magnitud un supuesto de procedimientos y no procesos, porque no están destinados a la emisión de un pronunciamiento, porque su dirección final apunta normalmente a la constitución del tribunal arbitral. Pero dentro de esto pueden haber circunstancias que sí dan lugar a la expedición de resoluciones, y cada vez que esto se realice, la tutela al debido proceso por mandato constitucional tiene que ser finalmente respetado. Y esto es importante en nuestro medio, porque ustedes leen en doctrina comparada, un sector de la doctrina europea les va a decir que justamente normalmente los actos prearbitrales son procedimientos en los cuales no debe ser aplicable la tutela del debido proceso, porque se inicia solo con el proceso arbitral en términos de la emisión del laudo. Nuestra realidad es distinta, y esto fue una discusión permanente, por ejemplo, en la reforma de la ley de arbitraje, cuando discutíamos sobre los términos procedimiento, proceso, y que entonces prevaleció la circunstancia de apoyarse más en la terminología de la ley modelo uncitral, que, como sabemos, es la ley modelo más extendida en los sistemas. Hasta hace probablemente unos 10 años atrás, teníamos claramente los sistemas americanos que estaban basados en la ley uncitral y subsidiariamente en la Convención de Nueva York, mientras que los sistemas europeos se basaban más en el Convenio de Ginebra, en el Convenio de Bruselas y en la Convención de Nueva York. Esto, sin embargo, poco a poco ha ido acortándose, y normalmente la tendencia mundial es acercarse a la ley modelo uncitral.
Y esto lo ven ustedes particularmente en el caso, por ejemplo, de la propia ley española, que abandonó la ley del 88, de la cual fue modelo inspirador de la ley de arbitraje hoy recientemente fenecida, para adoptar en el 2003 una ley cercana, muy cercana a la ley modelo UNCITRAL. Y esto ha llevado a que la nueva ley recoja el término actuaciones arbitrales, que finalmente no enerva la circunstancia que existe dentro de lo que es el arbitraje, un proceso y procedimientos a los cuales es aplicable, como les digo, el derecho al debido proceso, cuando impliquen siempre una resolución o un pronunciamiento. Muchas gracias. Invitamos ahora al doctor Jorge Vega Soller para que se ocupe del tema el arbitraje en los contratos con efectos sobre terceros. Bien. Buenas noches con todos. Antes de empezar quería expresar mi agradecimiento a los organizadores del evento. El tema que me toca tratar esta noche y compartir con ustedes es el del arbitraje en los contratos con efectos frente a terceros. Y debo confesar que en realidad este fue un tema que yo elegí, aunque no parezca creíble, antes de que se promulgara la nueva ley, y todavía no tenía yo mucho conocimiento de las novedades que este decreto legislativo 1071 iba a traer. Entre ellos, este tema de la extensión del convenio arbitral a terceros no suscriptores, que creo es una de las grandes innovaciones y de los grandes avances que tiene la ley de arbitraje vigente respecto de aquella que quedó derogada hace unos días atrás. Pediría, por favor, avanzar con la siguiente, Filmina. El artículo central de mi exposición, y con esto voy a engarzar con el tema de los contratos con efectos frente a terceros, es el artículo 14 del decreto legislativo 1071, que señala lo siguiente: el convenio arbitral se extiende a aquellos cuyo consentimiento de someterse a arbitraje, según la buena fe, se determina por su participación activa y de manera determinante en la negociación, celebración, ejecución o terminación del contrato que comprende el convenio arbitral o al que el convenio esté relacionado. Se extiende también a quienes pretenden derivar derechos o beneficios del contrato según sus términos. Ahora bien, la pregunta, y pediría avanzar a la siguiente, Filmina, es ¿qué implica este artículo 14 del decreto legislativo 1071 desde la perspectiva de lo que es el derecho civil y lo que es el tema que me trae esta noche, que son los contratos con efectos frente a terceros? En primer lugar, hace que el convenio arbitral alcance a aquellos terceros que no han suscrito dicho convenio, que es algo que no solamente no estaba prescrito en la ley antigua, sino que además era muy difícil que los árbitros o las partes pudieran involucrar a terceros no suscriptores en los procesos arbitrales, no obstante que la participación de esos terceros fuese trascendental para los efectos de ese arbitraje. En segundo lugar, esta es una situación que rompe con una regla tradicional, que era la regla de la relatividad del convenio arbitral. Es decir, el convenio arbitral solamente vinculaba a aquellas partes que lo habían celebrado, pero no podía vincular a aquellos que no lo habían hecho. Justamente, como se mencionaba hace unos momentos, esto impedía incorporar a terceros en el proceso arbitral, no obstante que ello fuese necesario para llegar a una real solución adecuada del problema. Ahora bien, la pregunta es ¿a qué casos se podría aplicar este artículo 14 dentro del ámbito del derecho civil, que es lo que nos ocupa en esta sección? Y es precisamente aquello de lo que yo les vengo a hablar esta noche, que son los contratos con efectos frente a terceros. Y reitero, eso permite resolver muchas situaciones que se daban con la ley 26572 recientemente derogada, en las que no se podía incorporar al proceso arbitral a terceros no signatarios del convenio.
Muy bien. ¿Cuáles son los casos en los que hay esos contratos con efectos frente a terceros? En realidad son muchísimos, casi tantos como la imaginación nos lo pueda permitir. Pero yo, por un tema de tiempo, me limitaré a mencionar los que aparecen en este momento en pantalla, que son la cesión de posición contractual, el contrato en favor de tercero, el contrato por persona a nombrar, los contratos de garantías prestadas por terceros, que podrían ser tanto garantías personales, como el caso de la fianza, como garantías reales prestadas por terceros, como podría ser el caso de hipotecas o garantías mobiliarias, porque recordemos que tanto la hipoteca como la garantía mobiliaria no siempre van a ser prestadas por el propio deudor, podrían perfectamente ser prestadas por un tercero. Luego, lo que he denominado casos especiales, que no son propiamente contratos con efectos frente a terceros, pero que de alguna manera tienen alguna vinculación con ello, como es el caso de la cesión de derechos, el pago con subrogación y la novación. Y terminaré ocupándome de un tema bastante interesante, bastante discutible, sobre si esto podría o no ser materia de responsabilidad contractual y por lo tanto si podría o no ser materia de un proceso arbitral, que son los contratos con efectos protectores frente a terceros. Comenzaré con el tema de la cesión de posición contractual. Aquí partimos de un supuesto. El supuesto es que hay dos partes que celebran un contrato y sujetan ese contrato a un convenio arbitral. Una de estas partes cede su posición contractual a un tercero y, desde luego, en aplicación de las normas pertinentes del Código Civil, se cuenta con la conformidad de la parte cedida. Consecuentemente, ese tercero lo que va a hacer es asumir los derechos y obligaciones del cedente desde el momento en que se celebra la cesión. Obviamente, lo que va a ocurrir a partir de este artículo 14, con toda claridad, es que los efectos del convenio arbitral se van a extender a ese tercero. No obstante que, en rigor, ese tercero no es signatario del convenio arbitral. Y coloquemos un ejemplo. Imaginémonos el caso de un arrendamiento, donde hay un arrendador y hay un arrendatario. Ocurre que este arrendatario, con la autorización del arrendador, le cede su posición contractual a un tercero. Cabe destacar que previamente a la cesión de posición contractual, este arrendador y este arrendatario en su contrato de arrendamiento tienen prevista la figura de un convenio arbitral. Muy bien. Operada la cesión de posición contractual, la vinculación va a ser entre el arrendador y este nuevo arrendatario, que en rigor es un tercero cesionario, no suscriptor del convenio arbitral. Y ocurre que se produce un conflicto entre el arrendador y ese tercero que ahora ocupa la posición de arrendatario. La pregunta es, ¿ese conflicto se resolverá por la vía del proceso arbitral? Desde luego que sí, porque no obstante que ese tercero no haya suscrito el convenio arbitral, va a terminar siendo alcanzado en base al artículo 14 de la nueva Ley General de Arbitraje. El siguiente caso es el caso del contrato en favor de tercero. Acá lo que tenemos es una situación en la cual hay un promitente que se obliga frente a un estipulante a cumplir una prestación por beneficio de una tercera persona. El promitente y estipulante lo que hacen es sujetar también ese contrato a un convenio arbitral. Ocurre que el tercero hace conocer al estipulante y al promitente, de acuerdo con lo que establece el Código Civil, su voluntad de hacer uso del derecho, operando esta declaración de manera retroactiva. Igualmente, los efectos de ese convenio arbitral se van a extender a ese tercero, no obstante a que nuevamente ese tercero no es signatario de dicho convenio. ¿Cuál sería el supuesto en el cual se aplicaría este caso que estamos planteando? Sería el caso muy conocido del seguro de vida. Es decir, yo tengo a un asegurador y tengo a un asegurado que contratan un seguro de vida. Ese asegurado
lo que hace es designar como beneficiaria del seguro a su cónyuge. Pero ocurre que ese contrato de seguro queda sujeto a un convenio arbitral. Bien, pasa el tiempo y ese asegurado fallece y obviamente la beneficiaria, vale la redundancia, queda beneficiada con el seguro. Pero lo que va a ocurrir es que se produce un problema respecto del pago del seguro. Es decir, la beneficiaria, la cónyuge, le reclama al asegurador el pago, pero el asegurador niega el pago. La pregunta es, ¿este conflicto entre el asegurado y la beneficiaria se resolverá por la vía de un proceso arbitral? La respuesta es sí, no obstante que esa beneficiaria no haya sido suscriptora de este convenio arbitral. ¿Gracias a qué? Gracias a ese artículo 14 de la nueva ley de arbitraje. Tenemos a continuación el caso del contrato por persona a nombrar. Aquí lo que va a ocurrir es que hay dos partes que celebran un contrato y una de ellas se reserva la facultad de nombrar posteriormente a un tercero que asuma los derechos y obligaciones derivadas de aquel acto. Y este contrato nuevamente se sujeta a un convenio arbitral. Posteriormente viene la declaración y aceptación de nombramiento, el cual se efectúa dentro de los 20 días que establece el Código Civil, asumiendo la persona nombrada los derechos y las obligaciones derivadas del contrato con efecto desde su celebración. Lo que va a ocurrir nuevamente es que las consecuencias de ese convenio arbitral se van a extender a la persona nombrada, no obstante que ésta no sea signataria de dicho convenio. ¿Cuál podría ser el ejemplo? El ejemplo podría ser el siguiente. Hay un contrato de obra donde existe un contratista y un comitente, pero el comitente se reserva el derecho de nombrar posteriormente a un tercero, con lo cual hay un tercero nombrado que será aquel respecto del cual el contratista tendrá que cumplir el contrato. Me olvidaba mencionarlo, pero creo que ya es evidente, el contrato de obra queda sujeto a un convenio arbitral. Producido el nombramiento, la relación se establece entre el contratista y ese tercero nombrado que no es suscriptor del convenio arbitral, y se produce un conflicto entre el contratista y ese tercero nombrado. La pregunta es, ¿ese tercero nombrado podrá reclamar al contratista en base al convenio arbitral? Nuevamente la respuesta será que sí, en base al artículo 14 de la ley de arbitraje vigente. Un caso que se puede prestar a discusión, pero que creo que también es alcanzado por el artículo 14, es aquel de los contratos con garantías prestadas por terceros. ¿Cuál es la hipótesis? La hipótesis es la siguiente. Hay dos personas que celebran un contrato sujeto a convenio arbitral. Posteriormente, estas partes deciden que el contrato sea garantizado, pero a través, valga la redundancia, de garantías prestadas por terceros, como podría ser el caso de una fianza o incluso el caso de una garantía real prestada por tercero. Recordemos lo que se mencionaba hace unos momentos. No necesariamente la garantía real, léase hipoteca o garantía mobiliaria, tiene que ser prestada por el propio deudor. Es perfectamente posible que esa garantía real sea prestada por un tercero. Ahora, ¿qué ocurre con los conflictos que se generen no entre los contratantes originales, sino entre el acreedor y ese tercero que otorga la garantía? Esos conflictos se solucionarán por la vía arbitral, pese a que esos terceros garantes no han suscrito el convenio arbitral. Mi opinión es que sí. Y pongamos el siguiente ejemplo. Imaginémonos una figura de un contrato de mutuo, donde hay un mutuatario que adeuda una suma de dinero a un mutuante. Y con posterioridad a ello, se contrata una fianza. Es decir, el acreedor, el mutuante, contrata una fianza y ese tercero fiador ni siquiera ha participado del convenio arbitral. Muy bien.
ocurre que el deudor incumple. Debido a una serie de circunstancias, porque se renunció al beneficio de exclusión o porque se pactó la denominada solidaridad entre fiador y deudor, ocurre que el acreedor se quiere dirigir directamente a cobrarle al fiador. ¿Podrá hacerlo por la vía arbitral? De acuerdo con lo que estipula el artículo 14, ese acreedor se podría dirigir directamente contra el fiador, no obstante que en rigor ese fiador no ha suscrito el convenio arbitral. Muy bien, tenemos otras figuras, como por ejemplo la cesión de derechos. En la cesión de derechos, ¿qué cosa podría ocurrir? Podría ocurrir lo siguiente, y voy a graficarlo con un ejemplo. Imaginémonos que hay lo mismo, un mutuatario deudor y un mutuante acreedor. El contrato de mutuo está sujeto a un convenio arbitral. Y ocurre que el mutuante acreedor, en su calidad de cedente, cede el derecho a un tercero cesionario. El tercero cesionario pasa a ocupar la posición acreedora. Y posteriormente se produce un conflicto por el cobro de la deuda entre el cesionario, vale decir, el nuevo acreedor, y el deudor. Y ojo, el cesionario no ha suscrito el convenio arbitral. Ese cesionario podría reclamarle al deudor por la vía arbitral. En aplicación del artículo 14, nuevamente la respuesta sería sí. Tenemos también la figura de la novación, donde podría haber cambios de la parte acreedora o deudora en las denominadas novaciones subjetivas o novaciones por cambio de las partes, que podrían ser activas o pasivas en función a que el cambio se haga a nivel de acreedor o de deudor. En estos casos, cualquier conflicto que hubiera entre las partes nueva deudora o nueva acreedora se podrían resolver vía convenio arbitral o vía arbitraje, perdón, no obstante que esos nuevos acreedores o nuevos deudores no hayan suscrito el convenio arbitral. La respuesta también será afirmativa en base al artículo 14. Tenemos también el caso del pago con subrogación. En el pago con subrogación, ¿qué cosa ocurre? Ocurre que hay un deudor y un acreedor. Y sucede que hay un tercero legitimado que paga. Le paga al acreedor. Y como bien sabemos, producto de este pago, que es este tercero legitimado, él pasa a ocupar la posición del acreedor. Pero ocurre que el contrato del cual se derivó la obligación original estaba sujeto a un convenio arbitral. A un convenio arbitral, repito, firmado entre deudor y acreedor. Ese tercero que paga, él en realidad no ha suscrito el convenio arbitral. Sin embargo, él paga, se subroga y cuando quiere cobrarle al deudor, él podrá o no ampararse en el convenio arbitral. También lo podrá hacer en base al artículo 14. Y finalmente, para terminar, quería ver ese tema que es muy discutible, que es el contrato con efectos protectores a terceros. Y aquí sí me voy a permitir robarles quizás un minuto, porque es un tema quizás algo complejo. De acuerdo con Antonio Cabanillas, esta figura se produce cuando hay un tercero que no es suscriptor de un contrato, ni tiene la calidad de acreedor, y sin embargo es incluido en el ámbito de protección contractual debida por el deudor. La responsabilidad contractual, dice Cabanillas, la hace efectiva el tercero directamente contra el deudor, y esto se explica por su condición de tercero beneficiario de la protección del contrato y por su condición de acreedor de la protección. Así las cosas, en base a lo que menciona Cabanillas, un tercero que no es suscriptor del contrato sujeto a convenio arbitral y que, ojo, ni siquiera tiene la calidad de acreedor, podría demandar al deudor dentro del ámbito de protección que éste le debe por la vía arbitral. Vamos a colocar un ejemplo para que vean que es un caso bien complejo y bien discutible, y creo que aquí estamos ya en el límite de lo que podría ser el alcance del artículo 14 de la Ley de Arbitraje.
Imaginémonos un caso de un contratista que elabora una obra, una fábrica, para un comitente. Resulta que esta obra se destruye en parte. Se destruye la oficina administrativa de esta fábrica por un vicio en la construcción. Pero ocurre que el dañado con la destrucción de esa oficina no es el contratista, sino es un empleado suyo. En rigor, ese empleado no solamente no ha firmado el contrato, tampoco ha firmado el convenio arbitral. La pregunta es, este empleado, este tercero, que no es signatario ni del contrato ni del convenio arbitral, ¿podría reclamar el resarcimiento frente al contratista por los daños que se le han causado en la vía de responsabilidad contractual y además por la vía arbitral? El artículo 14 y lo que nos señala Cabanillas respecto al contrato con efectos protectores frente a terceros nos permitiría concluir que ese tercero, pese a que no ha celebrado el contrato y que no ha celebrado tampoco el convenio arbitral, podría dirigirse por la vía de responsabilidad contractual y por un proceso arbitral contra ese contratista. Son estos ejemplos que me he permitido compartir con ustedes esta noche los que demuestran la importancia de ese artículo 14 de la nueva Ley General de Arbitraje y lo que yo considero constituyen un gran avance respecto de lo que era la antigua ley. Muchas gracias. Muy bien, doctor Jorge Vega Soller, agradecemos su exposición. Invitamos ahora al doctor Rómulo Morales Herbias para exponer sobre formación del convenio arbitral. En principio quiero agradecer esta gentil invitación del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú y en especial al profesor Mario Castillo Freire, que ha tenido la amabilidad de compartir esta mesa de especialistas en Derecho Civil, ¿no?, y dedicados a la profesión en materia arbitral. Quiero empezar la exposición, no había tenido una idea clara sobre cómo empezar esta exposición sobre la formación del convenio arbitral, pero empezando un poco por las palabras de uno de los quizás promotores de esta nueva ley de arbitraje, que es el profesor Alfredo Bullard. Él dice, dentro de este anteproyecto, ¿no?, que ya ha sido, ¿no?, que ya es ley a partir de este mes, dice, en ese sentido, ¿qué persigue el proyecto de reforma de la ley de arbitraje peruana? La pregunta es, ¿qué persigue esta nueva ley de arbitraje? Él responde, reforzar el arbitraje como orden espontáneo y alejarlo aún más de las pretensiones de volverlo un satélite de la justicia planificada. Y más adelante dice que en lugar de aplicar, por ejemplo, el Código de Proceso Civil, hay que aplicar los principios, usos y costumbres, pues no son otra cosa que el orden espontáneo en acción. La ley usa como fuente última el propio orden espontáneo que alimenta las reglas que priman. Yo aquí tengo que discrepar, porque normalmente en el arbitraje, por lo menos en la praxis y en la doctrina comparada, hay un gran sometimiento a la ley modelo uncitral. Es decir, como si todo el mundo en la doctrina arbitral estuviera en la ley, ¿no? Y si uno revisa la doctrina italiana, por ejemplo, los civilistas ven a la ley, a su ley de arbitraje, con ojos críticos. Como lo han expuesto muchos de los expositores aquí, hay muchas instituciones que tienen que ser desarrolladas por el derecho civil. Y uno de los temas que vamos a ver ahora es la formación del convenio arbitral, que tiene una pésima regulación en la ley modelo uncitral. Yo creo que hubiese sido una buena oportunidad, ¿no es cierto?, de poder desarrollar un modelo de formación del contrato, y aquí estamos hablando del convenio arbitral, que no es otra cosa que un contrato, de un modelo que en ningún código civil se regula, que es la formación del contrato cuando existe una declaración contractual conjunta. Hoy por hoy, la formación del contrato ya no se hace en base, pues, a este modelo horizontal, oferta, invitación, aceptación, revocación de la oferta, no. Hoy por hoy, las formaciones de los contratos se celebran a través de declaraciones contractuales conjuntas. Y así voy a empezar la exposición. En este modelo
de formación de declaración contractual conjunta, existen tres fases claramente diferenciadas. Una fase preliminar o preparatoria, en donde se intercambian documentaciones, comunicaciones, invitaciones a ofrecer, ofertas, contraofertas, y además se empiezan a elaborar proyectos de contratos. Proyectos escritos de contratos. Y acá es muy importante hacer una diferencia, porque aquí, desde el punto de vista para la ley de arbitraje, acá estos actos de intercambios van a cumplir una función histórica y probatoria importantísima para evidentemente verificar si ha habido o no un convenio arbitral. Luego hay una fase de acuerdos precontractuales intermedios, donde ya se empiezan a elaborar proyectos más o menos consolidados. Nótese que este tipo de formación de contratos se dan básicamente cuando los contratos son de asuntos complejos y técnicos, cuando hay más partes contractuales. Entonces, este tipo de formación de contrato, ¿no?, donde además la formalidad escrita va a ser fundamental. Entonces, justamente, los abogados, las partes, los ingenieros, los técnicos, porque no necesariamente un contrato pues participan los abogados, ni no necesariamente participan los clientes, sino participan otros profesionales, pues lo escrito va a ser fundamental, ¿no? Entonces, normalmente cuando se dan esas tres condiciones, contratos donde hay más partes, contratos, por ejemplo, asociativos, contratos donde la formalidad escrita va a ser importante en el contrato, se aplica este tipo de formación de contrato. Luego, se llega a una etapa, se podría decir, de acuerdo precontractual final, es decir, donde ya las partes, luego de haber negociado, luego de haberse reunido, luego de haberse discutido cláusulas, establecen un proyecto final. Y este proyecto final tiene dos grandes características. Por un lado, representa un consentimiento material completo y preciso. Es decir, en base a todos los textos que las partes han negociado, o en base a un solo texto, ya ahí se plasma un consentimiento contractual y preciso. Pero además, ya esto desde el punto de vista del tema de deberes precontractuales, se genera una justificada confianza de que ese texto va a ser suscrito por las partes. Y la última parte es la suscripción sucesiva, es decir, cuando las partes firman finalmente este proyecto definitivo. Ahora, un poco lo que deja a perplejidad cuando uno lee el ley proyecto de UNCITRAL y además la nueva ley, no se entiende qué hipótesis el legislador, ¿no es cierto?, se ha planteado. Ahora, y con esto voy a empezar a comentar la nueva ley, ¿no?, su artículo 13, numeral 13 de la ley de arbitraje, ¿no?, la ley actual de arbitraje. El artículo 13, en su numeral 3, dice lo siguiente: se entenderá que el convenio arbitral es escrito cuando quede constancia de su contenido en cualquier forma, ya sea que el acuerdo de arbitraje o contrato sea concertado mediante la ejecución de ciertos actos o por cualquier otro medio. Es decir, el convenio arbitral se puede formar por la ejecución de ciertos actos o por cualquier otro medio. ¿Qué significa eso? Entonces, si uno revisa la ley de modelo de UNCITRAL, parece que el legislador se comió una frase que era fundamental en la ley de modelo de UNCITRAL. En su artículo 7, numeral 3 dice: se entenderá que el acuerdo de arbitraje es escrito cuando queda constancia de su contenido en cualquier forma. Hasta ahí idéntico. Ya sea que el acuerdo de arbitraje o contrato se haya concertado verbalmente. Eso es la frase que se olvidó del legislador actual. O sea, la hipótesis del numeral 3 del artículo 7 de la ley modelo UNCITRAL está pensado para los acuerdos verbales. Y es por eso que dice a continuación: mediante la ejecución de ciertos actos o por cualquier otro medio. Es decir, según esta norma, cabe la posibilidad de celebrar un convenio arbitral verbalmente. Es decir, a través de un comportamiento, pero verbal, la palabra verbal. Ahora,
Tal como está el artículo 13 del numeral 3 de la nueva ley de arbitraje, aparentemente no cabría la posibilidad de convenios fuera del ámbito de la palabra verbal, simplemente tendrían que ser escritos. Entonces la pregunta es, ¿a qué se ha referido este numeral 13 del artículo 13? En la exposición de motivos de la reforma del año 2006, de la ley modelo sobre arbitraje comercial internacional, dice que el acuerdo de arbitraje podrá concertarse en cualquier forma, incluso verbalmente, a condición que se deje constancia de su contenido. Yo pregunto, si en la praxis habrán convenios arbitrales que se celebren verbalmente, y la pregunta es, ¿cómo lo va a aprobar? Con testigos. Uno dirá sí, pues con testigos. Nótese entonces que esto no es nada nuevo. El Código Civil peruano regula hipótesis de celebración de contratos mediante comportamientos concluyentes. Ahora, definitivamente, tal como está redactada el artículo numeral 3 del artículo 13 del decreto legislativo 1071, podría pensarse que se referiría, pero dice, siempre que dicha referencia implique que esa cláusula forme parte del contrato. En la hipótesis que yo he desarrollado de la formación de los contratos a través de declaraciones contractuales conjuntas, esta cláusula de arbitraje puede estar en un documento, pero ya no en el texto final. La pregunta es, ¿no habrá convenio arbitral? Pienso yo que justamente esta norma, el numeral 6, que es idéntica a la ley modelo central, no ha tenido en cuenta este nuevo modelo de la contratación hoy actual, Bueno, no hoy, en realidad de los 90, Todo el mundo celebra el contrato de esa manera. Y creo que el numeral 6 del artículo 13, pienso que es un obstáculo para poder aplicar, ¿no es cierto?, esta nueva forma de formación de contrato. El otro tema que quería comentar muy brevemente es sobre el convenio arbitral y el contrato arbitral. Nuestra legislación peruana ha utilizado siempre la denominación convención arbitral y la ley modelo acuerdo arbitral. ¿Cuál es la diferencia? En otros ordenamientos se utiliza el contrato de arbitraje, como lo fue mencionado por el profesor Leiser León. En realidad, por lo menos desde el punto de vista dogmático y teórico, se dice que estamos en realidad frente a un contrato complejo, o un negocio jurídico de formación progresiva. Es decir, no basta para hablar de un negocio jurídico de arbitraje el convenio arbitral en sí mismo, sino además el nombramiento de los árbitros y además la aceptación de los árbitros. Y yo diría más, las reglas, ¿no es cierto?, de procedimiento establecidas, por ejemplo, en el acta de instalación. Es decir, todo eso es contrato de arbitraje. Pero ese es un tema de discusión doctrinaria que por lo menos en Italia se discute de una manera, ¿no es cierto?, importante. Y por último, el último tema que pensaba tocar, no sé si estoy ya con el tiempo, son el tema de las cláusulas vejatorias, que para beneplácito, ¿no es cierto?, de quienes un poco siempre hemos defendido las protecciones jurídicas contra los abusos en materia contractual, creo que el artículo 18 de la nueva ley complementaria de la Ley de Protección al Consumidor establece una cláusula normativa general donde se indica muy claramente que no podrán incluirse cláusulas que impongan obstáculos onerosos o desproporcionados para el ejercicio de los derechos reconocidos al consumidor en los contratos. Acá el profesor Juan Espinosa nos comentaba que ya Indecopi ha considerado inexistentes cláusulas donde el consumidor se sometía al arbitraje a pesar que había sido erogado por el Código Civil peruano. Por lo menos en Europa es muy claro que si estamos en una hipótesis de contrato de adhesión o con cláusulas contractuales generales, es evidente que una cláusula en esos contratos se considera por no puesta. Lo que queda un poco, lo que sorprende con esta nueva legislación es la erogación del primer párrafo y el cuarto párrafo del artículo 11 de la ley 26742, la antigua ley de arbitraje. En la antigua ley de arbitraje se decía que se presumía, sin admitir prueba en contrario, que el convenio arbitral era conocible
si fuese puesto a conocimiento del público mediante adecuada publicidad. Y en el cuarto párrafo se decía que si el convenio arbitral no fue conocido o conocible por la contraparte, al momento de la celebración del contrato, el estipulante del convenio podía exigir su aplicación. No podía exigir su aplicación, ¿no? Porque estamos pensando en el consumidor. Ahora, eso se ha derogado, no se entiende por qué. Y para ello creo que es importante, y aquí utilizar, me parece, es importante utilizar el artículo 1397 del Código Civil Peruano. El 1397 del Código Civil Peruano establece la regulación de las cargas que deben cumplir tanto el predisponente como el adherente en un contrato con cláusulas generales de contratación no aprobadas administrativamente. Pero para entender esta figura es importante leer el antecedente de esta norma, que es el primer párrafo del artículo 1341 del Código Civil italiano del año 42. ¿Qué decía esta norma italiana? ¿Y qué dice esta norma italiana que sigue vigente? Las condiciones generales de contratación predispuestas por uno de los contratantes son eficaces frente a otro, si al momento de la celebración del contrato el segundo las conoció o habría debido conocerlas empleando la diligencia ordinaria. Es decir, si yo soy un adherente en un contrato con cláusulas contractuales generales, según esta norma, esa cláusula o las cláusulas serán eficaces siempre y cuando yo hubiese utilizado, ¿no es cierto?, hubiese cumplido esta carga, ¿no? En otras palabras, un minuto y medio. La carga de diligencia, es decir, todo adherente a un contrato con cláusulas generales debía ser diligente. Y si no era negligente, o sea, si era negligente, las cláusulas se les aplicaba. Eran eficaces para él. Ahora, lo que hizo el artículo 1396 del Código Civil Peruano, por el contrario, estableció dos cargas. Una para el adherente, decía que el adherente tiene que cumplir la carga de diligencia. Si el adherente era diligente, se aplicaban, ¿no es cierto?, las cláusulas. Había eficacia del contrato, lo cual no dice esta norma, pero la interpretación correcta es esa. Ahora, por el contrario, el predisponente, es decir, quien pre-redacta las cláusulas contractuales generales, no cumplía con la carga de publicitar las cláusulas, una publicidad adecuada. Si no cumplía, esas cláusulas eran ineficaces para el adherente. La lógica entonces era protectiva en ese sentido. Ahora, la ley nueva de arbitraje ha derogado esta parte. Pienso que, a pesar que ha sido derogada esta parte, se puede aplicar perfectamente el artículo 1397 del Código Civil Peruano. Por último, el artículo 1399 del Código Civil Peruano, donde se establece la eficacia de todas las normas en materia de contratos nominados, dice el 1399, cuando estemos en la hipótesis de un contrato por adhesión o un contrato con cláusulas generales no aprobadas administrativamente. ¿Qué significa eso? Si, por ejemplo, el banco celebra un contrato como quiere nosotros, el banco tiene que respetar imperativamente las reglas del contrato de mutuo. O sea, no puede derogar las reglas del contrato de mutuo. Ahora, lo criticado del 1399, y esto no tiene nada que ver con la ley nueva, es que se dice, si hay una cláusula arbitral, el banco puede derogar las normas del contrato de mutuo, lo cual, ¿no es cierto?, genera en la praxis una gran desprotección frente a los mutuatarios. Un poco la idea que he querido transmitirles es que creo que es muy importante, y este evento nos hace reflexionar que es importante que un civilista o cualquier especialista en derecho analice la ley con ojos de su perspectiva. Esto sin perjuicio de que puede haber evidentemente posiciones discrepantes. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Morales Herbias y invitamos al doctor Simons Pino para que haga uso de la palabra. Muchas gracias. Buenas noches. Quiero agradecer a los señores organizadores, a la Pontificia Universidad Católica, en especial al doctor Mario Castillo Freire,
y realmente de verdad a ustedes, a los que quedan, y a quienes denomino mártires, porque hasta esta hora y prometo ser muy breve para no torturarlos más. Es importante lo que ha dicho el doctor Rómulo Morales, que las cosas se vean de diversas perspectivas, y aquí yo, como un abogado procesalista, tanto prestigioso civilista, voy a intentar hacer algo interesante con ustedes, y quiero pedirles que asumamos la actitud del salmón. ¿Qué significa? Es este raro ser de la naturaleza que nada contra la corriente para lograr un fruto, ¿cierto? Entonces yo en estos escasos, menos de 20 minutos, les voy a pedir a todos que nos convirtamos en salmones y que nademos contra la corriente. ¿Y de qué manera? El título que ustedes tienen ahí está referido a algo que yo voy a simplificarles, que se denomina, lo voy a denominar la denominada judicialización del arbitraje. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Por qué el título de esta ponencia y por qué lo he escogido así? Porque nada mejor que un cuento real para poder entender a dónde quiero ir. Esto tiene que ver con un caso que ocurrió hace no mucho tiempo, que todo el mundo lo conoce, pero creo que es bueno recordarlo, sobre todo para los estudiantes. Un tribunal arbitral, haciendo uso de su competence, resolvió un pedido de incompetencia rechazando. Ello motivó que la parte que se sentía, digamos, afectada con esa decisión del tribunal arbitral, interpuso un amparo en contra de esa decisión, con el objetivo de suspender el procedimiento o el proceso arbitral. Los árbitros intentaron invocar la autonomía del proceso arbitral competence y resistir ese acto, y fueron objeto de dos actos importantes en materia de lo que voy a explicar. Primero, hubo un acto de secuestro judicial del expediente arbitral para evitar que continúe con el procedimiento, y segundo, se les inició un proceso penal a los árbitros con medidas restrictivas, impedimento de salidas y embargo de sus bienes. Y bueno, como muchas cosas, este caso, a través de una habeas corpus, llegó a nuestro Tribunal Constitucional, quien a través del precedente 6167 tan famoso, que muchos conocen, estableció varias cosas importantes, ¿no? Algunas importantes y otras importantes en el sentido positivo, y otras importantes también, pero en el sentido negativo. Veamos lo siguiente. ¿Qué estableció el TC? Primero, un blindaje del arbitraje, positivo, es decir, prohibió al blindar la intervención judicial en los trámites del arbitraje, en cualquier situación que se encontrara. Segundo, reconoció el principio competence como una facultad exclusiva y excluyente de los árbitros. ¿Dónde vienen las zonas oscuras, dónde vienen las zonas peligrosas? Primero, el tema positivo, estableció el control judicial ex post, o sea, posterior, un control ordinario, es decir, se dice que cuando intervienen los jueces a través del recurso de anulación, ese es el control ordinario ex post, o sea, declaró que ningún órgano judicial podía intervenir en un proceso arbitral. Pero el Tribunal Constitucional estableció una regla de excepción y dijo el Tribunal Arbitral que sí se podía, de manera excepcional, plantear demandas de amparo en contra de laudos arbitrales, cuando haya violación manifiesta o agravio manifiesto al derecho constitucional al debido proceso o a la tutela jurisdiccional efectiva. Pero también trató de cerrar ese tema o de hacerlo mucho más limitado, indicando solo se puede acceder a esta vía extraordinaria cuando se haya agotado la vía ordinaria. ¿Y cuándo se ha agotado la vía ordinaria? Cuando se haya interpuesto recurso de anulación y se haya resuelto desfavorablemente. Muy bien. Siguiendo con esa tendencia, el TC, y siguiendo con otras tendencias de otros tribunales constitucionales como el colombiano, estableció que el arbitraje es función jurisdiccional. Y ahí, creo yo, en esta actitud del salmón, que es la raíz de todos los problemas. ¿Y por qué creemos? Bueno, muchos dicen, o decíamos, que el arbitraje es función jurisdiccional, bueno, porque lo dice la Constitución, y además porque lo dice el TC, que es el máximo intérprete de la Constitución y está por encima de todos nosotros. Entonces, creo que lo que acabo de explicarles, en este caso,
facilitan las cosas para entender este fenómeno denominado la judicialización del arbitraje. Entonces, la podemos apreciar de dos maneras, en el plano dogmático y en el plano real, fáctico. En el plano dogmático empieza con lo que les dije, con su naturaleza jurídica, cómo conseguimos el arbitraje. Si no cambiamos de chip, vamos a seguir trastabillando con nuestros mismos pies. Es decir, considerar el arbitraje como función jurisdiccional. En el plano real y práctico, el día a día, la judicialización puede darse de dos maneras, a través de las injerencias externas o a través de lo que he denominado las injerencias internas. Las injerencias externas están dadas por las intervenciones judiciales en procesos arbitrales en trámite. Esto que les mencionaba es muy común en Venezuela, por ejemplo. En Venezuela es fácil conseguir un amparo y con ese amparo poder suspender el trámite de un proceso arbitral. No solamente eso, cuando hay un convenio arbitral, contrato o como quieran llamarlo, y una de las partes decide no cumplirlo y se va al Poder Judicial, la otra parte que es emplazada por el juez contesta con una excepción, esa excepción en Venezuela tiene que ser sujeta a un control político jurisdiccional de la Sala Política Administrativa de la Corte Suprema de Venezuela. Es decir, mientras no transcurra eso, no se puede iniciar el arbitraje. Entonces, ahí tenemos un claro ejemplo de una injerencia externa en el arbitraje. Y las injerencias internas es lo que yo denomino pretender aplicar a las reglas arbitrales las normas procesales contenidos a los códigos. Qué raro que se lo diga un procesalista, pero yo lo veo así. O sea, esta tendencia de llevar el ritual judicial al arbitraje afecta a los principios de libertad de formas y flexibilidad de las mismas que deben regir en el proceso arbitral. Entonces, creo que estos temas que afectan al arbitraje parten de un error, como les dije, considerar al arbitraje como jurisdicción. ¿Y de dónde viene esto? ¿De dónde viene esto? Fíjense, esto viene por ese intento de construir que hemos visto y que nos enseñan en las clases de la universidad repetitivamente, ¿no? Nos dicen cuántas doctrinas hay respecto a la naturaleza jurídica del arbitraje. Y se repiten, la contractualista, la jurisdiccional y la mixta, ¿cierto? Así nos dicen. Entonces, hagamos un breve análisis rapidísimo, violento, de cada una de ellas desde un punto de vista de los procesalistas que no difiere mucho de lo que ustedes ven en clase. Por ejemplo, la teoría contractualista, que fue desarrollada y defendida por Salvatore Satta, él expresa la naturaleza negocial del arbitraje, donde prima la autonomía y la voluntad, y le da el carácter negocial al laudo, punto, nada más que eso. Todos sabemos que esa doctrina está en franca retirada, es así que sería desconocer, pues, la Convención de Nueva York que le da eficacia procesal al laudo del que de una sentencia, no tiene sentido. En segundo lugar tenemos la que en muchos sitios tiene vigencia, acabo de estar en Colombia y qué duda que tiene vigencia, la teoría jurisdiccional. Pero, ¿saben qué? Para entenderla, veamos quién la defendió, quién la creó. Y como procesalista les digo que Ludovico Mortara fue uno de esos creadores. ¿Y qué ocurre? Él perfeccionó la teoría jurisdiccional del arbitraje, pero ¿saben qué? Lo hizo desde una concepción ideológica de profundo rechazo al arbitraje. ¿Por qué? Porque él estableció que el arbitraje es parte de la justicia estatal. Entonces presentaba al árbitro dentro de una relación de subordinación con el juez a tal nivel que tenía que haber una homologación judicial de lo decidido por el árbitro. Entonces, es por ello que bajo esta teoría es que el arbitraje es concebido función jurisdiccional y por lo tanto la intervención judicial en las decisiones de los árbitros o en el procedimiento está plenamente justificada. Entonces, la autoridad bajo esta doctrina del juez estatal prevalecía sobre la del juez privado denominado árbitro. Entonces, ahí está el tema. Y luego viene la famosa teoría ecléctica o mixta, que surge de la combinación de la teoría contractualista y la jurisdiccional, es decir, una mezcla de lo antagónico, una mezcla de posiciones jus privatistas con posiciones jus publicistas. O sea, se quiso hacer alquimia aquí y no se puede mezclar lo antagónico definitivamente. Y en ese mismo error entra el Tribunal Constitucional Español cuando las decisiones 259 y 288 del 93 y la 174 del 95
califica la labor del árbitro como, fíjense, parajurisdiccional o cuasi jurisdiccional. Es travesti o gay, pero no se sabe qué es. Entonces, se dice pues que el árbitro, y para justificar eso dicen que el árbitro solo hace función declarativa jurisdiccional y le corresponde al juez ejecutar lo laudado. Es decir, explican ellos, dicen que el árbitro tiene autoritas o la verdad socialmente reconocida, es decir, que implica la facultad de decir el derecho al caso concreto. Pero el árbitro carece, si tiene autoritas, pero carece de potestas o imperio. Esto último es exclusivo del juez. Entonces, queridos amigos, cuando algo no llega a ser lo que queremos que sea, es mejor repensar su naturaleza y no intentemos soluciones a medias. ¿Y hacia dónde apunto con ustedes? Hacia una verdadera teoría para entender y hacer más eficaz al arbitraje. Y esa teoría pasa por la autonomía del arbitraje, pasa por la creación, por la aceptación de la doctrina del derecho del arbitraje como ciencia autónoma. Entonces, como hemos visto, la discusión acerca de la naturaleza del arbitraje se polarizó de tal forma que esto se volvió estéril. Ni siquiera estas fórmulas de alquimia jurídica han tenido éxito, como ustedes han podido apreciar. Entonces, amigos, el arbitraje no es ni contractual, ni procesal, ni una mezcla de ambos. Es una disciplina autónoma que se construye con el aporte de las demás parcelas del derecho. No se identifica de manera exclusiva con ninguna de ellas, posee sus propios principios, pero lejos de aislarse, se comunica, se integra con las demás ramas del derecho sin perder su esencia. Hay que darle una partida de nacimiento al arbitraje. Es por ello que ya se habla ahora del derecho del arbitraje. Entonces, para lograr tal objetivo, y se los digo como procesalista, creo que es necesario, y aquí comparto una posición de un joven y brillante procesalista amigo, Juan José Monroy Palacios, que tenemos que quebrar el centenario dogma creado por Quiovenda. Y Dios mío, mire, ¿cómo nos vamos a atrever ya que no vamos a ser salmones sino tiburones? Es decir, estamos... ¿Por qué? ¿Cuál es el dogma creado por Quiovenda? Y les propongo quebrarlo. Esa vinculación inexorable entre jurisdicción y proceso, ¿cierto? Si no es jurisdicción, es proceso. Y si es proceso, es jurisdicción. Ambas categorías, amigos, pueden coincidir, qué duda cabe, y pueden coincidir en el proceso judicial, por ejemplo. Pero ello no significa que deban interactuar juntas en todo momento. Mientras que la jurisdicción, en nuestra opinión, implica un acto de soberanía del Estado, y por ende es puramente estatal, el proceso, amigos, puede ser estatal, puede ser privado o inclusive internacional, a diferencia de la jurisdicción que se encuentra limitada por la noción de Estado. De ahí el fracaso de la conocida tesis de Montero Aroca, quien propuso la teoría del derecho jurisdiccional. ¿Por qué? Porque si bien él constató acertadamente que la jurisdicción abarcaba zonas ajenas al proceso, se olvidó que el proceso también tiene espacios de desarrollo ajenos a la jurisdicción. Proceso y jurisdicción son categorías autónomas que pueden coincidir o no sin que se altere el contenido esencial de cada uno. Ejemplos hay y la realidad nos los da. Miremos nuestro país, tenemos tribunales administrativos donde se hace proceso. Vamos ante OCIPTEL y vemos ¿qué le dura el reglamento? Demanda, contestación de la demanda, reconvención. ¿Quién resuelve un tribunal? Entonces, hay que romper este mito. Los casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos se desarrollan en un contexto procesal, pero no estatal jurisdiccional. El proceso, amigos, es un genus que actúa indistintamente en la jurisdicción, en el arbitraje o en las controversias internacionales. ¿Cuál es el aporte del proceso al arbitraje? Mucho. Con las reglas del debido proceso, con la teoría de la impugnación, con la doctrina probatoria, con las medidas cautelares. Pero ese aporte es insuficiente para entender y nutrir adecuadamente el arbitraje. ¿Cuáles son las conclusiones de esta breve exposición frente a ustedes? Y agradezco su paciencia. En primer lugar, el fundamento
para no aceptar la intromisión de ninguna autoridad estatal durante el proceso arbitral está en la protección constitucional de la autonomía privada que permite una renuncia a la función jurisdiccional. En segundo lugar, la libertad y la autonomía de la voluntad, ambas con protección y relevancia constitucional, son el fundamento de la institución arbitral, no la función jurisdiccional. Tercero, como lo que se acabo de decir, el arbitraje es un proceso privado, y no es nada malo ni una herejía decirlo, es un proceso privado no jurisdiccional que constituye solo una alternativa a la justicia estatal. Solo entendiendo al arbitraje de esta manera, le daremos el lugar que le corresponde y así evitaremos su corrosión con la mal llamada judicialización del arbitraje. Es por ello que el arbitraje, queridos amigos, no es juicio, no es jurisdicción, solo es arbitraje. Muchas gracias. Le agradecemos la intervención al doctor Adrián Simons Pino y con esta última exposición damos por concluida esta jornada. Queremos agradecerles vivamente su presencia, sobre todo a los que han permanecido hasta esta hora. Muchas gracias y buenas noches.